Bueno, vamos a hablar con Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas. Son dos temas por lo menos. El primero, el urgente, el anuncio de la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Creo que es de la bienvenida de Plaini y de su sector, y esta es la primera pregunta. Agradeciéndole el contacto, Plaini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Entiendo que para usted es una mujer del peronismo y le cae bien su nombramiento. Cuénteme por qué. No, yo le escribí, solamente digo, le escribí, conozco a Kelly Olmos, es una mujer formada en el peronismo, que ha cumplido distintas funciones en la administración pública y también legislativa, a quien conozco. Es una decisión que tomó el presidente y le escribí eso. Me parece una mujer que reúne conocimiento como para la responsabilidad que acaba de asumir. Después se verá en el accionar de la ministra cuánta respuesta tenemos del sector y el mundo del trabajo. Esto es así, de simple y de claro. Plaini, ¿cuál es el mayor desafío? Porque con una inflación del 100% no hay salario que alcance, ¿no? El mayor desafío es resolver el tema de la macroeconomía. En tanto y en cuanto no resolvamos ese tema, el salario corre siempre detrás, porque terminamos compitiendo en una competencia vana. Si llegamos a las 3 cifras de discusión salarial, o 2 cifras, o quién saca más cifras, pero siempre corremos detrás. En términos capitalistas, yo le diría que cuando uno termina de cobrar el último tramo, ya está descapitalizado. Así que creo que en eso no debe caber ninguna duda absolutamente a nadie, que si hay un mal que nos agobia permanentemente es la inflación. Y allí juega un papel diversos actores. Sabemos que la inflación es multicausal, que también los formadores de precios hoy no paran de remarcar, y eso también es muy grave para la capacidad de compra del salario, del ingreso, para cualquier hombre o mujer de a pie en la Argentina. ¿Y cuál es su opinión sobre el rol de Massa? Porque pudo calmar la macro, pero ahora la inflación de septiembre, cerca del 7%, también es una inflación ya de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuál es su mirada? Porque allí reside parte del problema justamente salarial, ¿no? A usted como representante gremial. No, también sería injusto caerle al ministro Massa y hacerlo responsable de una situación que viene de largo tiempo. Sobre todo de un condicionamiento que termina siendo el que disciplina, que es el Fondo Monetario Internacional. Y eso no es responsabilidad de este gobierno, mucho menos del ministro Massa. Esa responsabilidad le cabe al gobierno anterior, que tomó un endeudamiento que no solamente fue económico, sino que fue político, y que dejó a la Argentina en una situación de disciplinamiento y de acordar las metas con el fondo que condiciona absolutamente todo. De ahí para abajo, después agréguele los formadores de precios, los sectores verdaderos de poder, como son la Asociación de Bancos, la Cámara de Empresas Americanas, el ojero. Bueno, todo eso hay que resolverlo, y eso no se hace por arte de vivirlo, que obviamente que el trabajador, el hombre y la mujer que trabaja, tiene urgencia, y la urgencia es ver cómo resolverlo como para molestación. Así claro, que sería injusto caerle a un solo funcionario cuando son políticas de Estado las que tienen la determinación de resolver estas cuestiones de fondo. Ahora, es cierto, usted habla del gobierno anterior, pero fíjese que tanto el dato de la pobreza, que era del 35,5, se empeoró con este gobierno, y la inflación también se duplicó, era del 55 al 58% y se llegó al 100%, y la indigencia también creció. Es decir, ¿este gobierno no tuvo la capacidad de cambiar el rumbo? La tuvo si no hubiera tenido pandemia de por medio y el conflicto bélico. Hay que ser justo con esto. No es que no quiera, no ha podido, evidentemente, pero tiene que encontrar instrumentos y elementos, y ahí está donde viene la discusión. Aquellos que creemos fuertemente cuál debe ser el rol del Estado frente a los que creen en el libre albedrío del mercado. Estoy entre los que cree que tiene que haber un Estado con capacidad no solamente de articular, hay que ir mucho más a fondo. Hay que orientar, hay que planificar y hay que regular. De lo contrario, la copa no se derrama nunca. Ya tuvimos la experiencia 2015 y 2019, entonces digo, de todas maneras es el gobierno el que tiene que encontrar las soluciones. Correcto. Pero seamos justos, porque si no vamos a mirar solamente lo que pasa en la Argentina, y usted sabe que la pandemia y el conflicto bélico
disparó situaciones que no estaban pensadas en el mundo capitalista, que por otra parte no es el que ha demostrado resolver los problemas, porque hay un 20-25% de la humanidad que está excluida absolutamente de todo, y eso es una responsabilidad de este capitalismo financiero y especulativo que tenemos. Laín, y le hago una pregunta política sobre el 17 de octubre. Se cree que habrá 2 o 3 manifestaciones. ¿Qué implica esto también para el peronismo y para el kirchnerismo? Mire, si yo lo tomara en términos de aquella definición magistral que dio Néstor Kirchner cuando decía que florezcan 1000 flores, yo diría que se realicen 1000 actos. El 17 de octubre para nosotros tiene una connotación extraordinaria, histórica, política, ideológica y también de sentimiento, por lo que significó aquel 17 de octubre del 45. Así que si no logramos unificar en un solo acto, bueno, que se realicen muchísimos actos a lo largo y lo ancho del país, porque en definitiva para el peronismo es parte de toda nuestra simbología, de nuestro efemérides y también de nuestros sentimientos. Bueno, eso no hemos logrado concretar uno, bueno, que hagan diversos actos. Permítame una pregunta de Belén, agradeciéndole por supuesto el contacto. ¿Cómo no, por favor? Laini, buen día. Bueno, lo llevo de nuevo al terreno económico y le quería consultar, como usted decía, hay muchas variables que vienen que vienen complicadas desde hace tiempo, ¿no? Desde 2018, 2019 ya el poder adquisitivo del salario de los trabajadores empezó a resentirse, ¿no? Y a perder frente a la inflación. Bueno, esta situación cada vez se hace más profunda, sobre todo en esta última mitad del año se empieza a notar esa disparidad entre la evolución del salario y la evolución de la inflación, pero hay un sector más complicado que es el sector informal, ¿no? El trabajador no registrado. Cuando se anunció el dólar soja, se anunció también que iba a llegar una ayuda a esos sectores y todavía no hay ningún anuncio. ¿Qué expectativa hay? ¿Hay expectativa de que se genere un bono, algún ingreso como para que llegue, ¿no?, a esos sectores más vulnerables? Mire, nosotros cuando estuvimos cenando con el presidente, un grupo de organizaciones sindicales que integramos la CGT, con uno de los co-secretarios generales encabezando, Pablo Moyano, entre las inquietudes que le dejamos al presidente de la Nación está esta, de además de la paritaria, que es de carácter permanente para nosotros, la paritaria libre, un bono o una suma fija para todos los sectores, no solamente para el sector informal. También hay trabajadores que nos cuesta llegar a fin de mes, porque no todos tenemos la misma, usted sabe que hay asimetrías salariales, no todos tenemos la misma posibilidad en la actividad. Yo les puedo dar como ejemplo la venta de diarios y revistas, nosotros los canillitas, claro, que necesitaríamos una suma fija o un bono en una actividad que se está reinventando, consecuencia de lo que es la revolución tecnológica. Bueno, son muchos los sectores que necesitamos. Está en carpeta del presidente, nosotros dejamos la inquietud y esperamos tener una respuesta. Laini, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Que tenga buen día. Bueno, ahí vemos varios actos de la